Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en directo, estamos en noche de estado de alarma y se lo estamos contando aquí en los estudios de Informa Radio. Saben que nos pueden seguir a través de redes sociales, nos pueden seguir también a través de su digital de referencia edatv.news y además también a través de toda la red de emisoras de Informa Radio, donde esta misma señal saben que se está transmitiendo en directo. Es jueves 7 de marzo, son las 9 de la noche y hay muchas cosas que contarles. Ahora mismo se sabe que había una caja de la trama de esa coldosfera con la falsificación de las pruebas de PCR y es algo que se está investigando. Tras leer los mensajes que supuestamente intercambiaron los miembros de ese chat de los cuatro mosqueteros, se deja ver que existía un tipo de lucro con los PCR también. Se va más allá de las mascarillas, se va también con los EPIs, aquellas protecciones que llevaban los sanitarios, y es que desde que estalló el escándalo sobre la trama de Koldo, del caso Koldo, que ha motivado también la salida del grupo del Partido Socialista, del que fue ministro y secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, día tras día se obtiene información sobre ese caso de corrupción que está salpicando al Partido Socialista y que ya está investigando incluso la Fiscalía Europea. Con el pasar de los días, han sido varios los altos cargos del Partido Socialista que se han visto señalados ya directamente en la trama, incluida la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y también informaciones sobre PCRs, mascarillas fake. Todo es un cóctel de muchísimas actividades presuntamente ilegales que se practicaban en torno a la empresa del ex asesor de José Luis Ábalos. Y ahí están también los PCRs. Ya se va abriendo esa caja de Pandora que va a sacar también conclusiones seguramente que intentarán pues no sabemos si van a intentar meter directamente la ley de amnistía. Uno de los cargos cesados por Óscar Puente en las últimas 48 horas trató de comprar mascarillas directamente con el comisionista. El PP ha redoblado su cerco al Partido Socialista por la trama de corrupción de las mascarillas y bueno, también hay unas vinculaciones con la esposa del presidente del gobierno, con Begoña Gómez, con empresas estratégicas que evidencian la falta de regulación y seguramente un poco más allá. Un constructor vinculado a Koldo y a Víctor Aldama recibió incluso contratos directamente de Ábalos y de Chimo Puig. Chimo Puig aparece ya, es presidente de la autonomía valenciana, aparece ya en la trama también. La Guardia Civil investiga un pago de 70.000 euros al comisionista y 2 reuniones con el asesor del ministro. La trama intentó también acceder a muchísimas comunidades autónomas, algunas con poco éxito. Ahí estaban Asturias o estaba Extremadura, las que eran cercanas o presumiblemente controladas por el Partido Socialista o que había cierta cercanía. La empresa instrumental llegó a enviar una factura incluso pro forma o no formalizada al gobierno de Vara. Lambán también fue asediado por esta coldosfera con la intención de venderle mascarillas a Lambán. Lambán se resistió y Lambán hoy tiene prácticamente la cabeza cortada por todo ese séquito de la sanchosfera que está en torno a Huesca. Como les decimos, aquí están ocurriendo muchas cosas y las estamos contando. Una de ellas es que la actual número 3 de Transportes pasaba documentos a Koldo para Ábalos y produce contradicción, según la Guardia Civil. Hay muchísimas más cosas porque ahí trapicheaba con PCRs, no solamente con mascarillas, abusando de la situación de la pandemia y de la urgencia necesaria que requería esa situación. Además, hoy hemos tenido un acontecimiento, si lo podemos llamar así, un acontecimiento que contribuye a ridiculizar la situación de la política española, ¿no? de nuestros políticos y de los que tienen el cuadro de mandos desde la Moncloa de lo que puede ocurrir en el país. Y es que la Comisión de Justicia ha aprobado la amnistía con Esquerra Republicana y Junts pugnando por capitalizarla. Ha habido una pugna, ha habido ahí una lucha, bueno, por bien ver quién capitaliza este asunto, que es un asunto desgraciado. Puigdemont, tras la ley de amnistía, ha abundado en que ahora toca el derecho a la autodeterminación. Eso es lo que ha dicho, insinúa incluso con la fecha en la que Puigdemont podría volver a España, que sería para hacer campaña directamente para las europeas. Muy presumiblemente podría incluso llegar a encabezar la lista
a las europeas. Probablemente se trata de un error inmenso desde el punto de vista político, al que le pasará factura principalmente, no solamente a todos nosotros, a los españoles y a España, sino también principalmente al presidente del gobierno que lo ha apoyado, a su gobierno, lo que queda de gobierno, desde luego ya sin Ábalos, que está en el grupo mixto, probablemente también sin Begoña Gómez, que no ha salido de la escalerilla del avión durante las visitas que el presidente del gobierno está llevando a cabo en Chile o en México, se la echan falta en esa foto de las escalerillas. Parece que Pedro Sánchez va desplazándola por lo menos como mínimo de la foto. Begoña Gómez no debe salir en la foto. Y en ese acuerdo de PSOE y Junts, Pedro Sánchez y Puigdemont pues parece que se están autoindultando o cambiando cromos para reavivar o reactivar la legislatura. Pero Puigdemont ha ido un poquito más allá. No solamente mantiene el órdago de la independencia de Cataluña, sino que además no garantiza ni siquiera a Sánchez que vaya a aprobar los presupuestos. Una más, pedirá más probablemente, y le avisa de que el proceso continúa e incluso le ha urgido a negociar la autodeterminación. Que la autodeterminación, si se produce de forma negociada, muchísimo mejor para Carles Puigdemont, que pretende ser diputado, eurodiputado en el Parlamento Europeo a partir del próximo 9 de junio. Vamos a ver cómo han aplaudido algunos ciudadanos independentistas en Barcelona la aprobación en la Comisión de Justicia de esa ley, ese amplio perdón para el terrorismo, la malversación, incluso los hijos de Pujol, que por fin han entrado en esa ley de amnistía. Vamos a ver en ese vídeo cómo estaban proclamando ya prácticamente la independencia, cómo estaban de contentos porque Carles Puigdemont vuelva de Waterloo. Bueno, algunos cuantos aplaudían que se arrancara con ese afán la bandera española de los mástiles de un ayuntamiento, y eso es lo que parece que les pone contentos. Vamos a ver en qué queda la cosa, ¿no? ¿Quién va a pagar la fiesta de esto? Y eso es lo que ha conseguido, la aprobación de esa Comisión de Justicia de hoy. Eso es lo que ha conseguido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a dar paso a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros hoy a don Jesús Muñoz. Don Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis y el resto de contertulios. Aquí estamos en otra jornada histórica negativamente, aunque el imbécil de Bolaños, todos los insultos que diga yo ahí, luego me acogeré a la ley de amnistía para decir que lo he hecho por el bien del proceso y de la independencia de Cataluña, y por lo tanto, pues no entiendo que no seré represaliado de ninguna manera. Pero el imbécil Bolaños ha dicho hoy que es una jornada histórica y tiene razón. Y espero que esa historia, dentro de unas líneas un poquito más abajo, les mande a ellos al cadalso al que deberían ir. Ya lo veremos. Cadalso podemos elegir cuerda o guillotina, pero evidentemente Pedro Sánchez, tenemos que recordar que dijo por qué iba a pasar a la historia. Él dijo que era por sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero ha hecho muchísimas más cosas por las cuales va a pasar a la historia, y ninguna es buena realmente para España, porque bueno, incluso lo de sacar a Franco del Valle de los Caídos y meterlo en otro agujero, tampoco sabemos si eso nos ha beneficiado mucho o poco. Tenemos también con nosotros ahí a don Jesús de la Cruz. Don Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, como siempre. La verdad es que estamos viendo un gobierno que en teoría era para sacar a unos corruptos, ha acabado corrompido totalmente hasta la médula aprovechando los contratos de emergencia, después han acabado indultando a corruptos y a prevaricadores y, en fin, completo. Todo el círculo de la corrupción, la hipocresía y el cinismo se ha convertido en este gobierno, desgraciadamente. Bueno, y además una cosa podría ser que esté tapando la otra, ¿no? Porque estamos con esa coldosfera que se está investigando, crecen ahí también los imputados, los sospechosos, los acusados, los vigilados, los que han sido grabados los WhatsApps y las conversaciones. En fin, tenemos ahí una red importante de corrupción y esto parece que mierda se tapa con más mierda si cabe, ¿no, don Sergio Fidalgo? Por supuesto, hombre, es muy triste que la amnistía, que es lo que le costó en buena parte el mal resultado que consiguió Sánchez en las últimas elecciones gallegas, y digo Sánchez porque el candidato era Sánchez, en todas las elecciones que vengan, que
a partir de horas pasadas, el candidato es Sánchez, la gente vota en clave Sánchez, pues mira, como lo de Koldo huele tan mal y está afectando ya no solamente a su autonomía, sino a varios ministerios, pues han pensado que la amnistía es un mal menor comparado con las presuntas chorizadas del caso Koldo. Así vamos, es que Sánchez, lo hemos dicho aquí muchas veces, es tapar un escándalo con otro. Es que ya nadie se acuerda ni de la sedición, ni del sí, ni de cómo se cargó el Tribunal de Cuentas, ni cómo nombró un ministro para la Constitucional, ni bueno, es que lo que hace con Televisión Española, como es una detrás de otra, pues eso, ahora han considerado que es mejor la amnistía que lo de Koldo. Y así seguimos. De mientras hacemos estanitas como la que hemos visto en este vídeo en un consistorio catalán, con lo cual, cada vez que hablan de la agenda del reencuentro, de que hemos tenido que llevarnos todos bien, que estamos pacificando Cataluña, sí, esto es lo que está pacificando. Por cierto, hay más de hay centenares de ayuntamientos en Cataluña que no cumplen la ley de banderas, o sea, no hay bandera de España que tirar porque no la ponen, y la delegación del gobierno, del PSC, no hace nada. De hecho, en 30 ayuntamientos en los que gobierna el PSC, con separatistas o solitario, no se puede la bandera de España, y el PSC, recordemos, es el partido que gobierna España. Claro, sí. Bueno, tenemos además que no solamente se tapan unas informaciones con la otra, sino que el órdago continúa más, porque, don Julio Bonmatí, tenemos a un Carles Puigdemont subidito de tono, que vuelve otra vez a reivindicar la independencia de Cataluña y que reincide. O sea que, claro, como está amnistiado, ya será muy difícil que no pueda volver R que R, pero estamos concediendo una amnistía, y en otro caso anterior fue un indulto, por ejemplo, a Romeva o a Oriol Junqueras, que en su caso sobre ellos recayó una pena y fueron indultados. En ese caso, probablemente tuvieron que arrepentirse para recibir el indulto, cosa que no ha querido hacer Carles Puigdemont. Carles Puigdemont le tenemos reincidiendo en el mismo delito. Bueno, lo primero, buenas noches a ti, a los contertulios y también, evidentemente, a todos nuestros seguidores. Vamos a ver. El problema aquí para mí es lo siguiente. Cuando alguien, y en este caso hablo de Pedro Sánchez, alguien está dispuesto, con tal de seguir como presidente de gobierno en este caso, está dispuesto a cualquier cosa, a ceder cualquier cosa sin ningún tipo de límite. Claro, ¿qué es lo que hace un señor como Puigdemont? Que no es precisamente un señor en su comportamiento ejemplar en el respeto a la ley. Me refiero fundamentalmente a la Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico español. Claro, ¿qué hace un señor como Puigdemont? Pues aprovecha la ocasión. Y es normal que Puigdemont, dada su naturaleza y dada su catadura, lo que haga es cada vez más apretarle el cuello al señor Pedro Sánchez en cuanto a lo que son sus peticiones y lo que son sus ambiciones. Detrás de todo, lo que hay es esta independencia a la que ellos aspiran. Detrás de todo no está la amnistía. La amnistía no ha sido nunca su meta final. La amnistía ha sido una meta volante. La amnistía era una meta volante. Si esto lo asimilamos a una carrera ciclista. Ya han conseguido esa meta volante desde el punto de vista político, que jurídicamente ya veremos lo que ocurre, jurídicamente, pero de momento han conseguido esa meta volante desde el punto de vista político y ahora van a por lo que sería, no sé si su siguiente meta volante, porque yo creo que su siguiente meta volante a lo mejor es algunas prebendas o algunas ventajas económicas y después ir a por la meta final, que yo creo que su meta final evidentemente es la de la independencia. Y ya veremos entonces qué es lo que ocurre. Bueno, ha sido Sánchez el que se ha dejado coger por el cuello, ha sido él con tal de ser presidente, y ahora evidentemente lo que está ocurriendo es las consecuencias de haberse dejado coger. Y si nos vamos a lo que es el caso Koldo, o como ya se quiera llamar, porque evidentemente con la extensión que está habiendo, en este caso que empezó como caso Koldo, pero ya empieza a haber ahí más de un mencionado, bueno, pues evidentemente es un caso de corrupción muy severo, muy serio, no solamente en cuanto al importe de las cuantías de esa corrupción, sino fundamentalmente a que afecta a varios ministerios. Al final hay unas relaciones que están apareciendo en la prensa que son, pues muy, digámoslo así, de muy dudosa aceptabilidad. Aparecen personas que no tendrían por qué aparecer en el ámbito de la política. Ser cónyuge de alguien en política no te habilita en absoluto, y mucho menos, esto ya es un comentario personal,
Yo creo que la mujer del presidente en este país tiene que ser muy cuidadosa, no digo la de Pedro Sánchez, digo la mujer del presidente, porque nosotros no tenemos regulado con carácter estricto y en toda su extensión cuál es el papel y las funciones de la mujer o del marido del presidente o de la presidenta. Por lo tanto, como no lo tenemos regulado, esto es una cuestión. Lo que debe hacer, abstenerse. El marido, el cónyuge del presidente o de la presidenta, bajo mi punto de vista, se tiene que abstener. Aquí parece ser que no lo ha hecho. Veremos hasta dónde llega esto. Aquí dónde está la cuestión, y con esto termino. Aquí la cuestión es que los nombres que van apareciendo, muchos de ellos son aforados. Muchos de ellos son aforados. Y en sede de la Audiencia Nacional, evidentemente no tiene ninguna posibilidad de progresar la investigación. El juez tendría que dar traslado al Supremo para que el Supremo hiciese el suplicatorio al Congreso para que el Congreso y seguir adelante todo lo que sería ese procedimiento en el Supremo. Y si el juez no lo tiene muy bien atado, difícilmente puede pasarlo al Supremo. Pero claro, no lo puede tener muy atado porque no puede investigarlos porque están aforados. Es decir, claro, aquí un círculo vicioso. La mayor parte aforados, como dice don Julio Bonmatí. A mí me parece que lo de Begoña Gómez nunca había ocurrido esto ni con la esposa de Felipe González, ni con la de José María Aznar, ni con ninguna otra. Esa expansión de una red de contactos o de un lobby desde la propia Moncloa donde se puedan fraguar negocios que ni siquiera eran legales, porque una cosa es que la pareja o la primera dama o el primer damo, como lo queramos llamar, el que está esposado con el presidente o la presidenta de un gobierno, un primer ministro, un presidente del gobierno, bueno, una cosa es que tenga una visualización en cuestiones sociales y tenga un impulso al apoyo a colectivos desfavorecidos, en fin, que haga una labor social que no es obligatorio, no tiene ni por qué hacerla, y otra cosa es que urda negocios turbios e incluso con entramados en cajas B o en metálico, como se está viendo. Al Koldo le han pillado las anotaciones en las libretas, aparte de las conversaciones y tal, se les ha requisado ya información documental muy importante por parte de la UCO y por parte de la Fiscalía y por parte de la Policía y por parte de esas intervenciones en despachos que son muy importantes, ¿no? Que esté la esposa del presidente del gobierno en el urdimiento de esas cuestiones no hace extrañar que haya habido deserciones importantes en el seno del propio Partido Socialista, como Lambán o García o Paje o tal, en fin, que ha habido una serie de figuras dentro del Partido Socialista que siempre han parecido que eran y que el sector del sanchismo casi situaba en la fachosfera, como Leguina o Redondo, que han sido inmolados en la plaza pública probablemente para mantener esa situación que se lleva prolongando, parece ser que desde el 2014 o 2015. O sea, son muchos años más los que abarca, porque estos señores han viajado juntos, no solamente en el coche, es el Peyote ese que había por ahí, sino también han viajado juntos a México, a Venezuela y a varios sitios a la vez, juntos en el mismo viaje, ¿no? Con lo cual hay evidencias muy notorias de que, como mínimo, simpatizaban en los objetivos, ¿no? Yo mismo. Tú mismo. O sea que vamos a abrir entonces primero el melón de los Koldos, Ábalos y compañía, y luego nos metemos con lo de la amnistía, ¿no? Por lo que veo. Pues mira, pues vamos a ver. Si quieres, sí, porque yo creo que una cosa, perdona, Jesús, yo creo que la amnistía hoy le ha venido incluso bien al PSOE y a Pedro Sánchez, solamente a Puigdemont, porque es una cortina de humo muy gorda, ¿no? Es un cortinón que se pone muy tupido para que el debate político entre al trapo en ese asunto, por cierto, que lo estamos haciendo también nosotros, y ahuecar el tema de la cotosfera, ¿no? Vamos a intentar que los temas principales o los más importantes no nos dejen ver el bosque, porque hay unos urgentes, ¿no? Los urgentes probablemente no son los más importantes, y aquí yo creo, si me lo permitís, que el importante es realmente el de la cotosfera y el de un gobierno que está putrefacto, ¿no? Ahora mismo, y que intente tapar esto con la amnistía diciendo que eso le va a venir muy, muy bien a todos los españoles, pues hombre, me genera muchas dudas, ¿no, Jesús? Sí, bueno, dices que le ha venido muy bien, más que venirle bien, lo ha traído él. Ese cortinón, esa cortina de humo, es evidente que la han alimentado ellos, ¿no? Durante un tiempo, ya se ha comentado hace un ratito, ¿no? Durante un tiempo estaban diciendo que qué pesados éramos hablando con el tema de amnistía, y ahora cuando les conviene tapar otra cosa, nos meten en el tema de amnistía hasta por las cejas. Sí que es cierto que el tema de amnistía es gravísimo. Como es gravísimo, cualquiera, era Sergio el que lo mencionaba antes, cualquiera de las cosas que ha ido aprobando el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos casi 5 años
y una cosa ha ido frenando el interés informativo de la anterior, porque la que teníamos entre las manos era todavía más vomitiva. Y todas ellas se han aprobado, todas ellas se han consagrado, todas ellas las tenemos metidas ya negro sobre blanco en la legislación, y ya prácticamente parece que no tiene vuelta atrás, ni las leyes de memoria democrática, ni la ley trans, ni la ley de solo si es sí, ni la ley del aborto ampliada, ni la ley de protección animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy contigo en que hay que hablar de lo que hay que hablar, y entonces hay que hablar de todo, pero es que además es que está íntimamente relacionado. O sea, si estamos hablando de un gobierno de corrupción, también que acto más corrupto que el ayudar a los delincuentes a que dejen de ser delincuentes legalmente para tú mantenerte en el poder. O sea, también es un acto íntimo de corrupción el tema de la ley de amnistía. Pero si nos ceñimos un poquito más a todo lo que está saliendo, a mí me recuerda cada vez más esto lo que ocurría en España, los que ya tenemos bastantes años, nos acordamos bastante bien, nos refrescan lo que ocurría en la España de los años 90, primeros 90. O sea, cuando los casos de corrupción en la época de Felipe González, para algunos ahora es un estadista, cuando era un tipo siniestro y repugnante, lo que pasa es que los que han venido después, pues como han sido tan siniestros o repugnantes como él, parece que se nos olvida lo que nos iba haciendo. Esos casos de corrupción en los que estaban metidos toda la gentuza que él tenía en su gobierno o en su partido, pues al final... si echamos la vista atrás, veíamos que cada titular del periódico de un día sepultaba al anterior, no porque se hubiera solucionado el tema anterior, sino porque el que había era nuevo e incluso era más grave. La inmensa mayoría de esa gente jamás fue a la cárcel, de los poquitos que fueron a la cárcel salieron enseguida, ese dinero jamás se devolvió y además metieron a España con perdón, un pozo de mierda de la corrupción, que lo que ha hecho es que el pueblo haya asimilado que ese pozo de mierda, otra vez con perdón, sea a lo que nos tenemos que estar acostumbrados durante toda nuestra historia, y entonces ya asumamos como normal que haya pequeños, entre comillas, casos de corrupción día a día. Yo, parafraseando a Ramiro Ledesma Ramos, decía en sus queremos y pedimos la aplicación de las penas más rigurosas para aquellos que especulan con la miseria del pueblo. Si todos los casos de corrupción, independientemente de su cuantía, son repugnantes y tienen que ser castigados, todos aquellos que se produjeron en lo que ellos llaman pandemia, que ahora vemos exactamente por qué lo hacían, y es porque ese comité de expertos, que nadie sabíamos quién era el comité de expertos, pues eran Koldo, eran Ábalos, era la ahora presidenta del Parlamento español, era el que ahora ministro, entre otras cosas, de Memoria Democrática y demás, y todos estos nombres que están saliendo. ¿Por qué? Porque había que tener a un pueblo atemorizado, con razón o sin razón, había que tener a un pueblo metido en sus casas y había que darle una serie de cosas para que salvaran la vida. Esas cosas para que salvaran la vida te decían que eran unas mascarillas, que además daba igual que fueran papel higiénico o que fueran de verdad de un material relativamente útil, pero claro, mascarillas que había que comprarles a ellos. O bien comprarlas a ellas, cada uno de nosotros como particulares teníamos que pagar por comprar unas mascarillas, o las pagábamos con nuestros impuestos para que el Estado se las distribuyera entre todos y cada uno de los ministerios y demás. Es decir, no vamos a contar aquí el caso porque ya todos sabemos lo que hay. Es decir, generaban miedo, generaban necesidades que teníamos que pagar y necesidades que a ellos les llenaban los bolsillos, les compraban pisos, y se han estado descojonando de nosotros porque estos chats que están saliendo ahora, estas imágenes de hacer fotos a los fajos de billetes encima de las camas, todo lo que estamos viendo es que se estaban reando, o sea, nos estaban meando la cara a todos aquellos españoles que en mayor o menor medida se estaban creyendo lo que estaba ocurriendo y que lo único que querían era más o menos salvar sus vidas, salvar sus empresas, intentar ver a sus familias, porque a mí no se me olvidan ciertas cosas, lo llevo diciendo estos días, a mí no se me olvidan cuando no podíamos ver a nuestros familiares, cuando a los que se le moría un familiar no podías ir al entierro, o cuando esos helicópteros de la policía apareciendo en las playas porque había un tío corriendo, o cuando ibas por el monte solo y también te aparecía alguien, a lo mejor la Guardia Civil, y te decía caballero la mascarilla, pero coño que veis solo por el monte. O cuando estabas en la playa tú solo y había gente que hasta se bañaba dentro del mar con la mascarilla puesta para no coger el coronavirus, y claro, tendría que salir, coger otra mascarilla de las que le había comprado a Koldo y compañía para seguir llenándole los bolsillos. O sea, esto es un acto criminal sin parangón, repito, no por el importe,
sino porque a la vez se estaba generando una serie de miedo y necesidades para acabar con ese miedo y porque se estaban riendo de nosotros con todas las de la ley. Pero es que además, ahora nos estamos enterando también el tema de las PCRs o las pruebas estas. Pruebas que te obligaban a hacer para salir de tu localidad, para irte a trabajar cada X tiempo. Por supuesto, te las tenías que pagar tú, y cuando esta gente quería hacer algo, pues le falsificaban, cosa que algunos ya denunciábamos en su día, falsificaban las PCR para que los propios ministros se pudieran mover a nuestra costa por toda España e hicieran lo que les da la gana. O sea, sinceramente, el pueblo español tragó con todo esto, como está tragando con el tema de amnistía y millones de cosas más, y ahora mismo ya, claro, 2, 3, 4 años después, es muy difícil que la gente recuerde todo lo que le han hecho pasar en esos tiempos. Pero a mí, repito, que no se me olvida. Y por eso, arriditos somos, que en el camino nos encontraremos. Les estoy esperando. Os lo juro que les estoy esperando. Acordémonos que luego, mucho tiempo después, como se pensaba que se abusaba con los precios de las mascarillas, se llegaron a fijar incluso precios públicos, ¿no? Como si fuera un monopolio, se llegaron a bajar de 2 o 3 o 4 euros cada mascarilla a 20 céntimos, ¿no? Que puedes ir todavía existe ese precio público hoy, porque hoy puedes ir a las farmacias y te haces con un acopio de mascarillas por 1 euro y ya está. Pero recordemos que en los principales momentos, cuando era obligatorio ir con mascarilla, como está recordando Jesús Muñoz, que era cuando se hicieron acopios fraudulentos de este tipo, como los 8 millones de mascarillas fake, que a nadie le preguntaban, porque claro, un guardia civil que te paraba por la calle, lo que quería verte era con el cacharro puesto en la boca, pero no sabían la especificación, ni si aquello era de celulosa o era de plástico, o qué demonios era aquello, ni cuántas veces lo habías lavado, o si lo habías tirado a la basura y habías cogido otro, o gente que cogía incluso mascarillas de otras personas usadas porque no tenía dónde ir y tenía que ir en el metro, que eso lo he vivido yo en los andenes del metro, gente que estaba cambiando mascarillas allí. Déjeme por favor la mascarilla, que si no, no puedo hacer el transbordo, porque había vigilantes de la playa que estaban por allí y que te complicaban la vida. Eso es una situación que ha sido real, ¿no? Y de eso es de lo que ha abusado la mafia esta, que es un poco como decir, oiga, es la mafia de la ley seca de Chicago de los años 20, los años 30, ¿no? Me están ustedes contando una película que yo he visto antes ya, cuando se destilaba alcohol ilegal, whisky o tal, para venderlo porque era difícil de obtener. Abusan de la escasez y del tráfico negro, del tráfico ilegal, porque falta, ¿no? Porque había escasez y era necesario hacerlo, ¿no? La situación de emergencia sí se dio el problema. Había una pandemia, había un momento de emergencia absoluta, pero el problema es la estructura del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Los contratos de emergencia, yo siempre lo he dicho, los contratos de emergencia, este caso de Coldo, es la ramificación de lo que yo llamo el caso de los contratos de emergencia. Aquí yo lo he reiterado siempre, el día que se abre el melón de los contratos de emergencia, pues se va a pillar a la derecha y a la izquierda, porque aquí se han abusado en los momentos que bien ha dicho mi tocayo, en los momentos de necesidad, en los momentos donde el sufrimiento humano se estaba dando, se han abusado por activa y pasiva y se han buscado enriquecimiento ilícito. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en el PSOE, lo estamos viendo ahora, se está saliendo ahora, pero es que ya previamente habían salido casos de corrupción. Me veía a mi Andalucía, caso Almería, caso Mascarilla, donde 1 millón de euros, el Partido Popular, por ejemplo, también metió la mano y el vicepresidente de Diputación de Almería tuvo que dimitir. Desgraciadamente, la estructura del Estado con los contratos de emergencia está hecho de una manera para que haya la opacidad y facilite estas tramas de corrupción. ¿Cómo se arregla esto? Fiscalización. El problema es que tenemos una situación de emergencia. ¿Qué va a pasar? Que ya no es una pandemia, a lo mejor tenemos un volcán y empiezan a salir las barbaridades que se han hecho a lo mejor en Canarias con el tema del volcán o cualquier otra cosa con temas de emergencia, que pase una futura emergencia. Entonces, que estemos hablando de este caso de corrupción en un momento determinado no quita que en el futuro esto se pueda volver a repetir porque no hay los mecanismos suficientes para controlar los contratos de emergencia. Y da igual el gobierno que esté, sea PP o PSOE. Si ven la oportunidad de meter el hocico para aprovecharse, el hombre, desgraciadamente, es lobo de hombres. Y va a intentar aprovecharse y va a intentar sacar tajada. Entonces, la obligación, ya decía Juve, por ejemplo, en el Leviatán, que el Estado tiene que tener un mecanismo fuerte para evitar estos abusos y demás. Y en este caso, desgraciadamente, el Estado es muy débil en un momento de emergencia y los aprovechados, y vuelvo a decirlo, de un lado y de otro, se van a aprovechar. Por lo tanto, tienen que existir unos mecanismos importantes de fiscalización, tanto
antes como después, sobre estos contratos de emergencia, que evite que metan la mano o que castiguen con toda la dureza de la ley al que meta la mano y diga, hostia, pues yo no me voy a meter la mano porque me va a salir más caro. Pero esto, desgraciadamente, no va a pasar. Una de las grandes soluciones sería, por ejemplo, de que, yo qué sé, que el partido político fuera corresponsable de estos casos de corrupción. Si alguien del PSOE mete la mano en la caja usando contratos de emergencia o dando recalificaciones, en fin, lo paga también el partido. Verás tú cómo los partidos políticos se encargan personalmente de que nadie meta la mano de la caja porque te voy a echar. Y verás tú cómo estas redes clientelares que formó Ábalos desaparecen porque hay miedo. Y al fin y al cabo, la ciudadanía también, pero también hay otro grande problema que bien ha dicho mi tocayo, es que nuestro pueblo, desgraciadamente, cae en el pasotismo, en el tragar. Y no exigimos con dureza que esta gente que han metido la mano en la caja, pues se vayan al sumidero de la historia. Esta gente que han metido la mano en la caja, se vayan al sumidero de la historia. No olvidemos, por ejemplo, que Felipe González en el 96 estuvo a punto de ganar las elecciones. Y demás, sí, con toda la corrupción que tenía y demás. Por lo tanto, estamos viendo este nivel de que si roban los míos está bien, pero si roban lo contrario está mal. La cabra es que no robe nadie. Y aquí, por cierto, ya recordar a un comunista, y mira que yo no soy comunista, que no me caen bien, de hecho, Julio Anguita ya lo decía, prefiero votar a un tío de derecha que no roba antes que a alguien de izquierda que roba y demás. Eso lo decía Julio Anguita. ¿Por qué tanto de un lado como otro no hay una revolución ética? Desgraciadamente no lo sé. Pero lo triste es que la situación exige que tanto un lado como otro haya una renovación brutal. Y yo no sé si las estructuras de partidos actuales facilitan esa renovación. Yo creo que la impide, porque las estructuras, desgraciadamente, de partidos facilitan que el líder feudal de turno de un lado o de otro siempre decida. Y estamos viendo que a lo mejor el superjefe de la trama, en este caso de la ramificación del caso bipartidismo, en el lado PSOE, puede ser cierta persona y demás, o mujer, quién sabe. Hombre o mujer o género trans, porque ahora mismo no se puede saber y da lo mismo una cosa que la otra. Una persona. Y ojo, a ver si Ábalos cuenta ciertas cosas que han pasado con Marruecos y demás de ciertos negocios. A ver lo que cuenta. Yo creo que cuando le llamen a capítulo, sí. Lo que pasa es que estabas apuntando algunas cuestiones acerca del sistema político, nuestro sistema de convivencia jurídica, con el sistema de partidos políticos, que yo, por desgracia, Jesús, desconfío muchísimo en el poder ya de la gente en la calle. O sea, y esto se ha demostrado en la Segunda Guerra Mundial y en otros momentos históricos, que la gente cuando tiene miedo y no tiene nada, ya, es difícil que reaccione. O sea, intenta refugiarse, proteger a los suyos, proteger lo poco que le quede, que normalmente son los seres cercanos. Cada vez se va restringiendo más el capítulo de posesiones y el capítulo de lo que puedas controlar, o incluso la ilusión a futuro, ¿no? Porque nuestro país ha perdido perspectiva. Y voy a montar una cosa para que dentro de 5 o 10 años pues pueda prosperar con mi familia en un negocio, en fin, en las tierras o cualquier negocio en un pueblo o tal, pues como que la gente se lo plantea mucho más y ya no lo hace, o sea, no emprende. Esto Julio, está creando un conducto muy estrecho de reacción ciudadana y hay que ver cómo se reaccionó en momentos parecidos en épocas pasadas, hace medio siglo o 100 años o 80, en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Civil, cuando la gente tiene miedo, se refugia en su casa y espera que escampe, ¿no? Si escampa, y si no escampa y te lleva por delante, pues te ha llevado, ya vendrán generaciones futuras. Pero la gente no reacciona, ¿no? Cierra los portones de las ventanas de su casa y espera que escampe la cosa. Bueno, vamos a ver. El aspecto social ahora mismo de España es que estamos en una España, hablo con carácter general, por eso digo estamos en una España, yo lo voy a decir desde mi perspectiva, con la que no se puede estar de acuerdo perfectamente, pero es que yo creo que tenemos una sociedad muy infantilizada. Yo creo que un porcentaje muy alto de la población no llega a entender que en definitiva el funcionamiento de las instituciones depende de que el ciudadano mayoritariamente
ejerza sus responsabilidades políticas, que también las tenemos más allá del voto cuando corresponde cada tiempo, sean los 4 años con carácter habitual. Pero en general no tenemos una conciencia política como ciudadanos. Pensamos que tiene que ser un ente, sea el Estado, sea el gobierno, pensamos que tiene que ser un ente el que tiene que solucionarnos los problemas. Ahora mismo, por eso digo yo, creo que estamos muy infantilizados y no somos conscientes y no vemos más allá, desde el punto de vista temporal, no vemos más allá de lo inmediato. Y un porcentaje muy alto de gente a lo que se ciñe es a su día a día, a la supervivencia diaria, a su salir adelante día a día, y la prueba está que un porcentaje muy alto de gente, cuando le entrevista no tiene oportunidad de hablar y podemos oírle, él dice, no, yo lo que quiero es mi sueldo, mi paga para estar con mi gente, mis costumbres, y es mi. Y se ciñe en el mí, en el mío, en el yo. No, si yo me conformo con este sueldecillo, yo me conformo con tal, yo me conformo con cual. Y de entonces, ¿qué ocurre? Pues que de una sociedad que tiene estas características, evidentemente, puede darse la corrupción que se está dando. Una corrupción que desde el punto de vista de la dinamitación de las instituciones es salvaje, y después desde el punto de vista económico y de los controles sobre el manejo del dinero público también. A su vez ocurre una cosa, y es que los conceptos, no hay preocupación por los conceptos. Entonces a alguien le dicen, por ejemplo, no, es que el gasto público, oiga, no se confunda usted, gasto público no es lo mismo que servicio público. Casi nadie estamos en contra de ciertos servicios públicos, pero muchos estamos en contra de un porcentaje muy alto de algunos gastos que conforman el gasto público. Yo, por ejemplo, no estoy en nada de acuerdo con ciertos gastos suntuarios, pero en absoluto. Yo no creo que tengamos que soportar los ciudadanos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo ciertos gastos suntuarios. Yo los eliminaría prácticamente todos. No entiendo, por ejemplo, en este país el aforamiento tan generalizado que tenemos. Pero ¿cómo es posible que tengamos tantos aforados? Podrían estar aforados 2 o 3 personas como mucho. Pero ya más para mí es excesivo. Eso, Julio, no existe en ningún país, ¿no? Bueno, a ver, en los países de nuestro entorno, a los que se supone que nos tenemos que parecer, no. Evidentemente, claro. No. Tiene que haber aforados, pero no necesariamente puede ser todos. A lo mejor, pues no lo sé, el magistrado del Tribunal Supremo, supongo, alguien que no puedas amedrentar para que no sea el jefe del gobierno, el jefe del Estado, ¿no? Por supuesto, a ver, el jefe del Estado, en este caso el rey, pues por supuesto tiene que estar aforado. Pero no es por una cuestión de que yo sea monárquico o deje de serlo. Esta no es la cuestión, porque alguien dirá, entonces, ¿por qué quieres aforar al rey? Por ser jefe de Estado. Es decir, la figura del jefe de Estado, con independencia de que haya una monarquía o haya una república, el jefe de Estado tiene que estar aforado. Al jefe del Estado no le puede juzgar un juez de primera instancia. Esto creo que es comprensible. Pero no puede ser que a un diputado, mondo y lirondo, y voy a poner un ejemplo, y en este caso voy a hacer una referencia, en este caso no solo es diputado, es que también es vicepresidenta, y que si no me equivoco es ministra de Trabajo. O sea, no puede ser que a una señora que es ministra de Trabajo, que ahora ha sugerido que se limite la hora de cerrar de los restaurantes y los bares, cuando le preguntan por qué está usted proponiendo esta medida, que además las propone así porque se le ocurren sobre la marcha, no hace un análisis previo, dice no, porque es que lo que no puede ser es que cobren los mismos los trabajadores por la noche que por el día, cuando en los convenios colectivos de la restauración y de la hostelería el trabajo nocturno tiene una remuneración un 25% superior a partir de las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo es posible que una ministra de Trabajo, a la hora de hablar, es que no ha visto los convenios colectivos? ¿Cómo es que es posible que no haya visto los convenios colectivos? Si se los ha visto, a lo mejor no los entendería, Julio. Igual es mucho. Bien, pero después, ¿cómo es posible que una ministra de Trabajo o vicepresidenta diga... Julio, ¿tú te crees que Koldo, cuando llegaba al Consejo de Administración de Renfe, entendía las cuentas que le ponían, que por cierto yo las he leído hace 2 días, aprobadas, y estaría allí con su dedo diciendo a favor, o esperando a ver que le digan? Vamos a ver. Lo de tal. Oiga, a favor.
Pero las cuentas, yo las he visto que son impecables porque ha pasado la auditoría interna y tal. ¿Cuántos coldos habrá en consejos de administración de la SEPI, en Iberia, en Renfe, en Adif? Ahora van a entrar en Telefónica también el Estado. ¿Cuántas azafatas o coldos puede haber? Prostitutas, yo no sé qué gente habrá, camareros, el consejo de administración de estas grandes empresas, que es una cosa que me aterra, porque esto ha salido así, pero ¿cuántos coldos habrá habido en consejos de administración de las empresas en torno de la SEPI? O sea, eso es un tema que a mí me acojona, digo, pero oiga, pues probablemente no será el único. Y la cara de estúpidos y de vergüenza que tengan que pasar esos consejeros y los presidentes de esos consejos de administración por aguantar un tipo allí que está como un vigilante de la playa mirando a ver lo que pasa y leyendo el WhatsApp, a ver lo que le dicen de Moncloa, a ver lo que pueda votar o no, sin tener ni puta idea, porque era un portero de discoteca, de lo que se está debatiendo allí, sobre si el acero tiene que tener titanio para hacer las vías de ferrocarril o no, que le chufla la flauta el tema, porque no sabe ni a qué va allí, está de vigilante para que le digan, y luego si vota a favor o en contra, no me han dicho que vote en contra. En contra, no, jodido. pero permíteme, vamos a ver. Cuando uno es miembro de un consejo de administración, es que formula las cuentas anuales, es quien las formula. Vamos a ver, que la ley de sociedades de capital lo pone bien clarito. Es quien las formula. Julio, están impecables las cuentas como hace 20 años. No hay nada que decir de las cuentas. Pero digo, las ha votado el imberbe o sea, el estúpido. O sea, una persona que va allí a calzón quitado que dice, oiga, pues yo vengo aquí porque me manda Moncloa. Lo siento mucho, me he equivocado, pero no va a volver a ocurrir y voy a votar aquí. Y ya estáis. Los demás se tienen que aguantar. Cara de, oye, y a los demás no dicen nada, no lo han denunciado, nunca han dicho nada. No, aquí nos ha traído, pues mira, un portero de discoteca para que vote las cuentas y bueno, no sabemos lo que hace, pero viene aquí a inducir pues, que compremos mascarillas, en fin, es el tío que manda la Moncloa. A ver, yo creo que es la figura de Koldo, del señor Koldo Pereira, como figura, su competencia, y lo de competencia hay que entrecomillarlo, porque no lo digo desde el punto de vista jurídico, lo digo simplemente cuál era su cometido. El señor Koldo, yo estoy convencido que iba allí porque era alguien a quien mandaban para que controlara, para que tomara nota de lo que ocurría donde estaba allí ejecutando una labor meramente de vigilancia. Entonces él iba allí y yo creo que quien le mandaba le decía, oye, mira, dime o toma nota de qué dice este o qué dice este o qué dice este otro, para que en definitiva sea allí mis ojos y mis oídos. Y después tú me cuentas qué ha pasado. Cuando haya que votar, ya te digo yo lo que tienes que hacer. Y él le decía, evidentemente, o con carácter previo, porque ya sabía cómo se tenía que pronunciar sobre el punto en cuestión del orden del día, porque cuando uno va a un consejo hay un orden del día que con carácter previo como consejero te lo han enviado para que lo conozcas. Es más, tú con carácter previo puedes ver y estás obligado a ver la documentación sobre la que te vas a tener que pronunciar, porque si no, a ver cómo votas, si no has visto con carácter previo la documentación donde se acredita aquello sobre lo que se va a votar. Imagino, Julio, que les daría lo mismo. O sea, no lo tienen ni que entender. ¿Cómo va a entender todas esas cuentas que aparecen ahí? El tío las votaba. ¿Las voto o no las voto? Sí, a favor, vota a favor. Y ya está. Vota en contra. Eso ponte. Cuando vayan a comprar los contenedores o ponte, porque como no los han dado del cazo, pues que se los compren a otros los contenedores. Y ya está. O sea, ese es el discurso. No tienen que entender absolutamente nada. Pero que eso es lo aterrador. Porque esto ocurrirá en más sitios. ¿Cómo va a ocurrir solo en Renfe? A mí me plantea muchas dudas acerca de los consejos de administración de las empresas públicas o parapúblicas. Y pienso ahora mismo, va a entrar con un 10% el Estado con el presunto argumento de que va a controlar a los árabes que han entrado en Telefónica porque es un sector estratégico, porque España solamente tiene esa gran compañía telefónica expandida por todo el planeta, que tiene satélites y que controla las redes del Ministerio del Interior, de la Seguridad y de la Defensa española, y que no se puede dejar que tenga mayoría los árabes. Y va a entrar a saco el gobierno. Me parece perfecto que lo haga. Como que habría que construir más portaaviones y más submarinos. Pero oiga, pero ¿te puedes fiar de los consejeros que va a poner o van a ser coldos? Porque si va a poner coldos y es para el cazo, para llevárselo ellos a las cuentas en Liechtenstein, a lo mejor eso no me interesa y prefiero que estén los árabes. No tengo ni puta idea del asunto de lo que estoy diciendo, pero yo no quiero que haya coldos en los consejos de administración de Telefónica. Y es que, viéndolo visto, estoy convencido, Sergio, que nos los van a poner. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por supuesto que nos los van a poner. Pero de todas maneras, lo que hay que centrarse sobre todo, más que nada porque es lo importante, es en la reacción. En la reacción que tenemos que tener los españoles para evitar que esto siga avanzando. Y tenemos una buena cita de entrada este sábado en Cibeles. Este sábado en Cibeles a las 12 hay una cita para que los españoles digan basta.
No solo eso, en Barcelona, ese domingo a las 12 en la Plaza de Sant Jaume hay otra cita para decir basta. Porque al final, hablando de la poesía, hablando de que si Coldos, que si hablamos que si lo que hace Sánchez, muy bien, de acuerdo, Sánchez hace lo que le interesa, pero los españoles tenemos que decir que no. Y tenemos que empezar en serio a pensar que esto no, si no nos movilizamos en serio, no vamos a poder acabar. Porque lo que ha demostrado Sánchez hasta ahora es que no tiene ningún tipo de escrúpulo en conseguir sus objetivos políticos. Lo que hace 3 meses era blanco, ahora es negro y mañana puede ser marrón si lo necesita. Nosotros solo somos los que tenemos que tomar nota e impedir que esto vaya por ese camino. Insisto, sábado tenemos cita en Cibeles, domingo tenemos cita en Plaza Sant Jaume, Barcelona. Y tenemos que seguir dando testimonio de que esto no puede seguir así. La gente que nos está viendo ahora, que tiene la posibilidad de votar las elecciones de las Vascongadas, que habrá de aquí unas semanas, que haga lo mismo, que vote en contra de Sánchez. Claro, votar en contra de Sánchez, vota en contra de Sánchez, en contra del PNV, en contra de Bildu, en contra de Podemos, en contra de Sumar. Hay poquitas opciones, pero que se haga. Y cuando lleguen las europeas, también tenemos que hacer piña a todos los españoles para que el guantazo que se lleve Sánchez, aunque las europeas sirvan de poco, la verdad es que de momento sirven, no tienen la importancia de unas generales, pero sí que tenemos que aprovechar. Y cuando lleguen las catalanas, que llegarán más tarde que pronto, pues yo creo que Izquierda va a apurar hasta febrero del 2025, los que tengan oportunidad y los están viendo, que no solamente voten, sino que hagan campaña para que Salvador Illa se pegue la torta del siglo y paguen todo lo que están haciendo. Pues ya no solamente son los coldos, las amnistías, es que son 5 años de auténtica miseria moral. Y algún día tendremos que tomarnos en serio, dejarnos de charlitas de bar y de comer gambas y decidir que si queremos que nuestro país avance y mejore, tenemos que, como ciudadanos comprometidos, ejercer nuestros derechos hasta el final. Y hasta el final es votar de entrada, no solo votar, movilizarnos y sobre todo convencer a toda la gente de nuestro entorno de que para que el país avance no puede estar en manos de unos señores que, insisto, es que lo que hemos visto esta última semana entre Coldo y Amnistía es que cualquier gobierno de cualquier país normal del mundo democrático occidental habría significado la dimisión de todos, y no solamente no se va nadie, sino que presumen de que esto son medidas positivas, en el caso de la amnistía, que es maravilloso, que es constitucional y que van a aguantar los años que hagan falta. Pues bueno, insisto, este sábado Cibeles, este domingo Plaza San Jaime en Barcelona, y a ver qué ocurre. Lógicamente sí es verdad que hay que seguir protestando, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Desconfío mucho de ciudadanos como ocurrió en la Revolución Francesa, ¿no? Que iban a hacer punto mientras cortaban la cabeza a los nobles, a los aristócratas o al rey incluso, y que se va allí la gente pues va a entretener y muchos, pues lo que te digo, cierran los portones de las ventanas esperando que escampe, ¿no? Porque a muchos solamente les queda eso, ¿no? Esperar que escampe y bueno, que sean menos años de los supuestos. Aquí pensamos que con las elecciones se arreglan las cosas. Ya hemos visto que no, ¿no? Ya hemos visto que no. Que se votan cosas y luego quien gobierna son otras formulaciones. Aquí no ganó Pedro Sánchez, ganó el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo y no está gobernando, o sea que está en la oposición. Por cierto, para muchos dudamos de que esa oposición sea realmente efectiva. Tampoco veo yo que haya una oposición, pero bueno, a lo mejor es una percepción personal mía. Yo no veo una oposición implacable, coordinada, ni que está haciendo nada, ni tomando la calle. La calle, como dice Sergio, es espontánea. El sábado tenemos una cosa, el domingo otra. La gente protesta, van a la calle Ferraz. En fin, eso ha sido el exponente más espontáneo de todas las que ha habido, porque las protestas de la calle Ferraz van para 4 meses. Se han producido por redes sociales con multitud de versiones de todo tipo de gente, procedente de todo tipo de organizaciones sociales, políticas, incluso independientes, y gente que va por libre allí porque le toca la flauta a todo el asunto y está cansada y van allí a protestar y siguen yendo. Es la primera vez que ocurre esto en democracia. 4 meses de protesta delante de la sede central de un partido político como es el PSOE, que tiene los mandos además del gobierno. Dices, pero ¿cómo pueden aguantar eso? Lo único que se les ocurrió emitir fue en Navidad una nota pidiendo a los militantes y a los simpatizantes y a los trabajadores de la calle Ferraz que no fueran por la tarde porque se producían tumultos de gente, ¿no? Es lo más que hemos escuchado. Eso Jesús plantea también un antes y un después de lo que es el PSOE, lo que llegó a ser y lo que está dejando de ser, ¿no? La mierda del partido en la que se ha convertido. Sí, permíteme además una novedad sobre las manifestaciones de Ferraz de hoy mismo. Es una manifestación, hoy no he estado allí porque estoy aquí con vosotros, precisamente a partir de hoy hasta el día, creo que es 16 de marzo,
se ha pedido permiso para manifestarse en la misma puerta de la sede del PSOE. Hace tiempo, en concreto el 9 de febrero, fuimos nosotros los falangistas los que lo pedimos, delegación de gobierno lo prohibió, pero luego el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón, con lo cual se abrió el melón para que a partir de ahora todo aquel que quiera hacer un acto en la puerta de la sede de un partido político lo pueda hacer como se ha hecho siempre, ¿no? Y más a unas horas como estas horas que las cuales, iba a decir, no hay trabajando nadie, no, allí trabajan todos los días, todos sabemos cómo trabajan, ahí y en el puticlub, en los dos sitios, ¿no? Pero vamos, a lo que voy, que a partir de ahora se puede ir a la sede del PSOE todas las tardes, a partir de las 8 de la tarde, manifestarse en la misma puerta. Hoy ha sido el primer día, me han pasado fotos y vídeos, lo único que como en Madrid hoy el día es de perros auténticamente, hacía frío, lluvia, viento y había poca gente, pero hay. Decías el tema de la oposición. Si hacemos un ejercicio de política ficción y pensáramos que ahora mismo el partido X, un partido de lo que se pueda llamar derecha, centro-derecha, de lo que cual yo no soy, estuviera gobernando en España y estuviera haciendo una serie de cosas que no le gustara a buena parte de la población española, la gente de izquierdas, las calles estarían ardiendo. Las calles estarían ardiendo. Es más, no habría superado esos primeros 4 años de gobierno y las cosas habrían cambiado. ¿Estoy yo diciendo aquí que las calles tengan que arder? No, lo que estoy diciendo aquí es que hay que afrontar los problemas y darle las soluciones que hay que dar en cada momento. Porque este sistema político lo que ha generado es unos políticos corruptos, como estábamos hablando hace un momento, pero a la vez un pueblo que tolere la corrupción, que la tolere en todos sus grados. Comentaba con muy buen criterio mi tocayo Jesús de la Cruz hace un momento, cuando estaba hablando de posibles medidas, posibles soluciones para frenar este tipo de cosas, ya que llevamos durante casi 50 años sufriendo corrupción y las cosas no cambian. Y decía, repito que con buen criterio, que esto le salpicara a los partidos políticos en los cuales están sus cargos inmersos en los casos de corrupción. Yo lo secundo, pero ¿quién tiene que tomar una decisión para que ocurra esto? Los partidos políticos. ¿Van a hacer los partidos políticos una ley o modificar algo para que ellos mismos pierdan ese poder y esa posibilidad de volver a ser corruptos cuando vuelvan a coger el poder? No. Por lo tanto, vamos jodidos. O sea, que repito, que hay que hacerlo, pero como lo hemos dejado en manos de los pirómanos el hecho de apagar el fuego, pues jamás van a apagar el fuego, ¿no? Luego hay otra cosa también muy clara con esto que hablaba del pueblo español. Lo he manifestado muchas veces y lo habéis dicho todos aquí, que el pueblo tiene que hacer muchas más cosas de lo que dice. Pero he mencionado esta frase de Mark Twain, el autor de Tom Sawyer, Huckleberry Finn y demás, que decía que es más fácil engañar a un hombre que convencerle de que ha sido engañado. Y tiene toda la razón. Y yo siempre añado dos corolarios. Digo, el primero, porque en el momento que alguien tiene que reconocer que le han engañado y que le han engañado varias veces, como ha pasado con el pueblo español, demuestra que muy listo no es. Entonces, nadie quiere reconocer que muy listo no es. Y segundo, que todos los españoles que en la tasca o en el atasco se están quejando de lo que les pasa cada día, si reconoces que tú mismo eres el culpable porque te han engañado y no has hecho nada de tus males, pues ya no tendría tu argumento de estar todo el día cabreado y no hacer nada. Entonces, claro, pues me quedo con que me han engañado y digo que no me han engañado y así me ahorro todo este tipo de problemas. De todas maneras, también estáis hablando, y yo soy, bueno, los que me conocéis, yo llevo toda mi vida manifestándome por cosas que creo justas. Y por haberme manifestado por cosas que creo justas, me han pasado una serie de cosas que las asumo y las llevo en la mochila, ¿no? Y me moriré con ellas con la satisfacción del deber cumplido. Pero también es cierto qué tipo de movilizaciones hay que secundar y qué tipo de movilizaciones son auténticas movilizaciones trampa. Yo jamás me he manifestado, tengo familiares y amigos asesinados por ETA y me he manifestado en muchísimas manifestaciones en contra de ETA, por supuesto, pero jamás me he manifestado allí donde había un miembro del PNV o de lo que se llama ahora Bildu. Bueno, claro. De igual manera que cuando me he manifestado por temas laborales, jamás me he manifestado al lado de los dirigentes de comisiones obreras y del UGT, que la inmensa mayoría de las veces eran ellos los culpables de lo que estaba ocurriendo y además estaban poniendo el cazo. Es decir, hay veces que lo que se hacen es una serie de manifestaciones para decir al pueblo, has salido a la calle, ya te puedes ir a casa a tomarte una de gambas, que esto lo vamos a solucionar y no hay ninguna intención de cambiar las cosas. Lo que está pasando en España todo es una consecuencia, no sé si luego nos dará tiempo también a hablar de la ley de amnistía, por eso no quiero entrar en ese melón, pero sí, todo es
todo es una consecuencia del régimen del 78. Por lo tanto, manifestarse ahora mismo con personas que lo que quieren es que lo que nos han causado los problemas creamos que van a ser los que nos van a sacar de esos problemas, no solamente es ingenuo, sino que es contraproducente. Y la gente, hay unos y volviendo al tema de esas movilizaciones que decís algunos, y repito, que yo apoyo que hay que hacer, pero hay que ir siempre un poquito más allá. No puedes manifestarte un día y esperar a ver si me vuelven a convocar para 3 meses después. Mira, todo lo que está pasando ahora mismo con el caso Koldo y compañía es, entre otras cosas, porque hay guardias civiles que se les han inflado los cataplines con todo lo que les están haciendo. Y si no, no habrían actuado. Y han actuado en un momento determinado, entre otras cosas, lo sé, porque me lo han comentado algunas personas, porque han visto que hay una buena parte del pueblo español que, como tú muy bien decías, José Luis, ya va para más de 4 meses. Creo que son 126 días de las protestas en Ferraz. Algunas veces con miles de personas, como hemos recordado aquí, con agresiones personales a los manifestantes, con gaseamientos, con detenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente sana en sus profesiones, aparte de que sean patriotas o no, pero por lo menos son profesionales y dicen, coño, si el pueblo español está sangrando, si el pueblo español le están deteniendo, si el pueblo español está pasando frío en las calles por protestar que algo es injusto y ellos no pueden hacer nada más que eso, yo, policía y guardia civil que puedo investigar, yo, juez o fiscal que tengo la obligación de cuando me cae una cosa en las manos mostrar todo el interés por el bien de la comunidad, que me paga un sueldo y que además a la cual me debo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Sin embargo, si esos policías, si esos guardias civiles, si esas altas magistraturas del Estado o altas autoridades del Estado, si esos militares, si esos los que sean, que tengan la opción, fiscales, jueces, etcétera, de hacer algo, ven que al pueblo se la suda lo que está pasando, va a decir, voy a meterme yo en un follón, voy a comprometer mi futuro profesional por defender a un pueblo al cual le da igual, que yo tengo mi sueldo, que yo tengo mi cargo, que ellos son los que están pasando las penalidades. Por eso hay que seguir empujando todos los días de nuestra vida cuando vemos una situación injusta, cada uno en la medida de las posibilidades. Y con esto termino. Hay gente que hasta hace 4 meses jamás había salido a la calle a una manifestación, o había salido de una manera espontánea, un asesinato de ETA que te decían que había que salir, o a celebrar si tu equipo de... Si os parece, el grado de compromiso de la ciudadanía con asuntos, digamos, públicos o sociales se ha perdido bastante. O sea, hay poco grado de compromiso, poco grado de militancia, poco grado de ideales en general, ¿no? La gente cree que vota y con eso ya cumple su misión de delegar el voto al cargo electo, al cargo que sale, que puede corregir eso en las siguientes elecciones y cree que con eso ya cumple, pero a ver, no hay militancia en sindicatos, no hay militancia social, no hay defensa de lo colectivo, o sea, la gente no se une. Eso es una crítica que podemos hacer todos con tranquilidad, ¿no? Que ahora mismo el compromiso, el grado de compromiso está absolutamente deteriorado y probablemente los corruptos, los políticos, esos cuadros ridículos de los partidos políticos actuales viven de esa falta de pulso de la ciudadanía que se ha desangelado. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor nos han conducido a un objetivo que han conseguido, que es, oiga, los partidos son unas cúspides de unas élites que tenemos que controlar y aquí que no entre cualquiera porque esto no interesa en absoluto que venga aquí algún listo a dominar. Y por eso ponen coldos en los consejos de administración, que son unos señores que con 4 papelillos en un sobre ya les vale, ¿no? No tienen ningún interés en variar la sociedad, ni que esto vaya mejor, ni un grado de compromiso en la defensa colectiva, ni... En fin, me tengo que ir. Sergio, bueno, me tengo que ir, ya lo siento. Venga, Sergio, gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego, hay que leer el catalán.eu. Gracias, Sergio. Sergio se nos tiene que marchar y ya nos había avisado de ello y no le he dado yo oportunidad de que se despidiera, pero yo creo que falta ese grado de implicación y es difícil que eso lo consigamos con las estructuras que hay ahora. O sea, los partidos políticos con los que convivimos o que nos gobiernan en las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, en fin, tienen que estar ahí porque alguien lo tiene que hacer. Corea del Norte también tiene en sus pueblos alcaldes y tiene concejales elegidos de otra manera, pero los tiene porque, oiga, siempre hay alguien que se encarga de lo público. Tienen bomberos, en Cuba también lo hay, oiga, en todas partes, en la China comunista, en fin, en todas partes hay ejército y hay funcionarios que se encargan de las cosas y luego hay una cantidad enorme de masa de población pues que hace cosas o no tiene pulso y se divierte, en fin, ¿qué vamos a hacer todos, no? Falta implicación y eso es difícil recuperarlo en la situación, en el estado actual de las cosas, ¿no? Vamos a ver. La sociedad española se caracteriza por ser muy individualista. Es decir, en España no hay sociedad civil, porque la sociedad civil no son los individuos de forma individualizada, valga la redundancia.
La sociedad civil está conformada por todas aquellas entidades que agrupan a personas, que agrupan a ciudadanos y que son entidades que no tienen un vínculo político. Son organizaciones no gubernamentales, pero no en el sentido que se entiende aquí de organización no gubernamental. Cuidado, sino simplemente lo digo en el sentido de que no están vinculados con el gobierno. Así que hay aquí las asociaciones de vecinos no tienen una gran proliferación, aquí asociaciones de otro tipo de consumidores no tienen una gran proliferación. Entonces, aquí no nos engañemos, somos un país muy individualizado, donde además de un tiempo a esta parte, lo que han inculcado como democracia y como Estado de Derecho es que haya un alto acceso al ocio, y no hay una implicación política como ya hemos comentado. Tampoco hay una gran información, o mejor dicho, no hay una gran formación política. Cuando digo formación no lo digo en el sentido político, digo formación de que el ciudadano tenga formación política. Hemos dicho cosas aquí, por ejemplo, cuando se estaba hablando del señor Pedro Sánchez, se estaba hablando del COVID, estábamos hablando de las mascarillas. Es que cuando aquí se comentaba que la gente no podía salir y demás, señores, hubo 2 sentencias del Tribunal Constitucional que dijo que aquello era inconstitucional. Cuando y no pasa nada. Cuando hablamos de las mascarillas y del tema del precio, recordar que cuando se puso de manifiesto por primera vez la bajada del IVA en las mascarillas, la ministra de Hacienda dijo que lo prohibía Europa, cuando la directiva no lo prohibía, y de hecho quedó demostrado porque las mascarillas después fueron al 0% de IVA. Es decir, aquí ocurren cosas muy severas y no tienen eco y no tienen... Por ejemplo, habéis hablado también del estado de emergencia. Vale, vamos a asociar todo lo que es el tema también con el estado de urgente necesidad, ¿no? Que da lugar a la regulación a través de reales decretos leyes. Bien, pues aquí todo se hace a través de reales decretos leyes abusando porque todo es de urgencia. Y después, cuando hay una cuestión que realmente es de emergencia, pues parece que fallan absolutamente todos los controles. Que es bastante curioso. Entonces, tenemos aquí verdaderamente un Estado de Derecho, un Estado democrático, porque realmente es un Estado social y democrático de derecho, que es exactamente y literalmente como lo dice el artículo 1 de la Constitución, donde ciertas cuestiones conceptuales jurídicas a la población en general no les interesa. Cojamos la ley de amnistía. Señores, la ley de amnistía no tiene cabida constitucional bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Jurídicamente es una aberración. Pero una aberración. En nuestro ordenamiento jurídico ahora mismo, la palabra amnistía solo se menciona en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, artículo 666. Pero además simplemente se menciona como un procedimiento, como parte de un procedimiento previo, una cuestión previa procedimental, porque para el caso de que existiese una amnistía y alguien esté amnistiado, no puede seguir un procedimiento criminal contra él hasta que se resuelva esa cuestión previa procedimental. Es decir, es una cuestión de una anomalía tremenda, es una cuestión técnica porque es una cuestión de una ley de 1882, que no se ha modificado porque no hacía falta modificar esa letra. Entonces, aquí están pasando cosas muy severas. Cuando dicen no, algunos dicen no, es que en otras constituciones sí que está la amnistía. Oiga, no me sea usted bruto. No me sea usted bruto. Vamos a ver, ¿por qué en otras constituciones está la amnistía? ¿En qué términos está la amnistía en otras constituciones? No, bueno, no está. Bueno, se ampara, ahora está diciendo que cumple todos la prueba del algodón del derecho internacional público, de todas las... Que eso es mentira. Que eso es mentira. Como si estuviera vendiendo lavadoras, es una cosa que clama al cielo, ¿no? Dices, pero oiga, ¿pero qué derecho? Si la amnistía es una cosa que usted se ha inventado, tiene que hacer una ley, porque los indultos sí están. O sea, el indulto... Pero cuidado, el indulto individual está expresamente prohibido, expresamente en la Constitución, el indulto general. Hombre, claro, no puede haber indultos generales, están prohibidos expresamente. Para que tengas un indulto tiene que haber recaído pena sobre ti y estar condenado. Y entonces ya te indulta el gobierno, pues porque haya un clamor popular, porque se claro, No, perdonadme, el indulto está pensado y se mantiene en la Constitución cuando llega el año 78 y los padres de la Constitución que deciden expresamente no incluir la amnistía, porque se decidió expresamente, porque están los papeles de trabajo cuando estuvieron haciendo la Constitución.
Pero es que el indulto tiene que ser individual y el indulto es solamente para esta cuestión. Y es que como tenemos un sistema penal que tiene que cumplir dos funciones, la primera es el castigo y la segunda es la reinserción, el indulto es para cuando aquel que tiene que entrar en la cárcel por haber sido penado y condenado ya en sentencia firme y tiene que entrar en la cárcel, si en el periodo que va, desde que lo condenaron hasta que tiene que entrar en la cárcel, se ha rehabilitado, se ha reinsertado por sí mismo, entonces, como la normativa es primero el castigo y después la reinserción, que se va a compatibilizar en las cárceles, aunque eso sea una teoría que después no se da en la realidad, lo que no se puede hacer es invertir el orden. Es decir, si él ya se ha reinsertado por sí mismo, no le podemos ahora invertir el orden del castigo. Y entonces, si él muestra arrepentimiento, queda acreditada su reinserción, entonces no se le puede aplicar el castigo porque entonces sería llevarlo a un sistema penitenciario donde, lógicamente, alguien que ya se ha reinsertado por sí mismo podría otra vez entrar, ¿dónde? En el capítulo del delito y entonces no puede el sistema empujarlo ni siquiera como posibilidad otra vez al delito. Esa es la razón del indulto individual y se tiene que ver caso por caso, independientemente de que se concedan mil o uno. Julio, en el siglo XIX también hubo procesos de indulto, que bueno, pues cuando había una cuestión que causaba una conmoción social, pues en fin, porque había una mujer que la habían condenado por haber matado a un carabinero de un pero el siglo XIX, fíjate tú el siglo XIX lo que se parece ahora. Y se pedían firmas y tal, y había un clamor popular y después se deliberaban el Consejo de Ministros y concedían a esa persona un indulto, pues porque a lo mejor había sido un niño justo en el día que cumplía la mayoría de edad y le habían condenado por 24 horas. Había cosas... Y los romanos también indultaban a los gladiadores en el Coliseo cuando en un momento dado decidían indultar a un gladiador que les había parecido que merecía el indulto. Pero no nos vamos a remontar a épocas anteriores. El indulto tiene que tener unas condiciones que no es porque yo te voy a perdonar a ti porque me vas a favorecer a mí. Y ya con esto termino. La amnistía significa jurídicamente lo siguiente. Por eso no tiene cabida en la Constitución. Significa anular la punibilidad de un delito tipificado en el Código Penal, un Código Penal aprobado, publicado bajo una democracia y un Estado de Derecho. ¿Cómo es posible que en un Estado de Derecho estemos diciendo ahora que existían delitos que no tenían que haber existido porque vulneran los derechos de las personas? Es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo. Y todo por mantenerse en el sillón. Claro que sí. Pues dicho esto, si queréis entramos en el tiempo que nos queda un poco en... Hemos hablado de Coldosfera, estamos hablando también de la ley de amnistía, Jesús y Julio y Sergio, dos Jesuses y Julio. Iba a entrar un poco a saco en el tema de la amnistía, que ya lo estamos tocando por encima, pero que a mí sí me parece que es un tema que requiere una reflexión, ¿no? Yo creo que sí debemos abordarlo, ¿no? Ese acuerdo del Partido Socialista, más allá, incluso hay que lo calificar ya como partido sanchista, ¿no? En el que se está desalojando el partido de gente que lo apoyaba y que esto, bueno, pues tiene un desacuerdo importante en el seno del propio partido, ¿no? Porque en el fondo se está intentando premiar una ilegalidad, un delito, bueno, pues con un beneficio propio que es el de la propia investidura del presidente. Es que eso, claro. Y luego es una amnistía que se gestiona entre los propios que te han apoyado a ti para ser presidente. O sea, no has contado ni siquiera con el resto con la oposición, que sería lo lógico contar para una amnistía general que realmente fuera buena para todos los españoles. En el caso hipotético de que este caso fuera así, lo lógico sería que hubiese contado el presidente del gobierno y el arco parlamentario que apoya al gobierno con la oposición, es decir, en una amplia generosidad, decir, hombre, pues Vox, el Partido Popular, en fin, otros que hay por ahí sueltos, Coalición Canaria y tal, deberían haberse contado con ellos, no solamente los que te apoyan a ti, porque claro, es muy fácil decir, hombre, yo voy a invitar a mis amigos, pero si mi mujer no me apoya para ir a tomarme unas cervezas ni un codillo con ellos, pues a ella desde luego no la voy a invitar, ¿no? Me voy yo con mis amigos y si no me apoya, oiga, esto es poco generoso, ¿no? Usted se puede ir a tomar los vinos con quien quiera, pero evidentemente no está invitando a la familia, está invitando, se va usted de copas, o sea, es otra cosa distinta, ¿no? En este caso se va de copas el gobierno con los que va a indultar, que son los que le apoyan a él, pero a los demás que les den morcilla, ¿no? Esto es poco generoso y da una sensación de que el espíritu del gobierno no es
no es el de la reconciliación tampoco, ¿no? Yo creo que esa es la clave del asunto. Sí, incluso, por ejemplo, si le damos la facultad al Congreso de los Diputados a amnistiar a cualquier tipo de delito y demás, y compramos esto como animal de compañía y lo aceptamos y lo convertimos en parte del elemento constitucional, que no lo contempla, como bien ha dicho el compañero. Entonces estamos abriendo las puertas de que el Congreso de los Diputados, cada X tiempo que haya un gigantesco caso de corrupción y afecte al gobierno de turno que tenga mayoría absoluta, tenga capacidad de amnistiar a su propia gente, diciendo, oye, no, los delitos que se hicieron ya fueron delitos, vamos a subvestir la sentencia y vamos a perdonarlo y vamos a seguir para adelante y vamos a pasar página y no devolver ni un duro de lo que hemos robado. Entonces estamos abriendo un capítulo peligroso. Es más, y aparte, como bien ha dicho, el tema de los indultos, y los indultos están hechos justamente, como bien ha dicho, por ejemplo, una persona que haya robado X cosas para dar de comer a su familia, pero después, mientras llega el proceso y demás, se abre por ejemplo, esta persona encuentra trabajo, tiene capacidad de alimentar y demás, pues entonces el Estado sí puede indultarlo, como bien ha dicho, en este contexto. Pero el problema es que hemos llegado a la idea de que podemos indultar a cualquier tipo de persona, incluso por elementos de corrupción y demás. No sé cuántos indultados por corrupción ha habido en este país y demás, que se lo han perdonado el partido de gobierno. Entonces, si estamos hablando que se ha abierto la posibilidad de indultar a gente por corrupción, que es porque simplemente el partido de gobierno tiene la capacidad de hacerlo, imaginaros si aceptamos, por ejemplo, una amnistía general, ¿cuántas veces va a usar ese procedimiento del gobierno de turno para perdonar a sus propios corruptos? Estamos abriendo un gigantesco melón para que la corrupción ya no sea algo institucionalizado, sino normalizado absolutamente y convertido en la regla general, porque como te van a perdonar en el futuro, pues Ancho Castilla vamos a robar y demás. Y encima, como tampoco se sanciona electoralmente al corrupto, porque el corrupto puede hasta ganar unas elecciones sin ningún tipo de problema, entonces... Pues nada, así vamos ahí. Pues entonces, este procedimiento de amnistía genera no solamente muchas dudas constitucionales, sino morales, creo yo. Claro, sí, Jesús, bueno, encima con reincidencia total al asunto, ¿no? Porque bueno, Puigdemont no se arrepiente, o sea, dice, pues yo voy a volver a proclamar la amnistía, no solamente eso, sino que encima voy a ser el candidato a las europeas por Junts, ¿no? Que ya es decir, oiga, hay que tener cara, o sea, dice, oiga, que usted acaba de ser amnistiado de un delito, no reincida usted, bueno, no reincida, como están quitando los delitos por arriba, los que les afectan solo a los políticos, evidentemente, como decía alguien por aquí, si robas una naranja o un radiocassette, vas a ir para adelante, o sea, no te digo ya, y vemos que se están llevando los maletines cometiendo delitos como la fractura del Estado y proclamar la independencia, que yo pasado mañana supongo que la de mi pueblo la podré proclamar o no, o esa no. Solamente la independencia del que le apoya al presidente del gobierno, claro. Si es la independencia de Puigcerdá, esa no vale. Tiene que ser la independencia del que tiene diputados para apoyarle a él. ¿O cómo va esto? ¿Yo mi pueblo no la puedo proclamar? Depende del apreteu que hagas también, porque si apreteus mucho, pues posiblemente consigas algo, y si apreteus poco, pues te la vas a comer. Mira, estoy completamente de acuerdo básicamente con todo lo que habéis dicho. Cuando estaba hablando Julio, evidentemente, del tema del indulto, lo ha dejado muy claro. Hay una figura imprescindible que es el arrepentimiento, y tú lo acabas de comentar ahora mismo, José Luis, que esta gente no solo no se arrepiente, sino que no es que se vaya a presentar a las próximas europeas, es que hoy mismo han dicho que van a por la independencia de Cataluña, que es por lo que han hecho todo. O sea, no les están acusando de una serie de cosas y ahí entra de una manera colateral el querer romper una nación milenaria como es España. No, todo esto lo hacen. Otra cosa es que la quieran ya porque les conviene seguir en este estado porque se está mucho mejor contra España dentro de España que fuera de España, ¿no? Pero eso sería otro tema. Entonces, hemos estado hablando hace un momento de la inmunidad, como también decía Julio, de que aquí es aforado. Pues ya dentro de poco el que te pone la multa de la hora o el de Amazon que te trae el paquete a tu casa. Aquí vamos repartiendo aforamientos a todo el mundo. Pero es que a esa inmunidad hay que añadirle la impunidad. Porque casi toda esta gente que tiene inmunidad para no ir a un juicio, como hemos comentado, ante un juzgado de primera instancia, pero lo que tiene además es impunidad para hacer lo que le dé la gana durante el tiempo que le dé la gana con aquello de que es un político o tiene un cargo político y que tiene un poder para mantener
en ese poder a otros. Estoy completamente de acuerdo con lo que se está diciendo estos días, y lo habéis dicho todos los que estáis aquí de una manera o de otra, que todo esto lo está haciendo Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, ¿de acuerdo? Pero ojo, no solo lo hace para mantenerse en el poder, lo hace porque él es tan enemigo de España como todos aquellos que quieren romper a España. Es decir, está tomando una serie de medidas que le encanta hacerlas. A lo mejor lo confesó Óscar Puente y puso el ejemplo del casarse de penalti. Dijo, hombre, a lo mejor es como el que se casa de penalti y como la quiere mucho se iba a casar más adelante, pero las circunstancias han hecho que se casara antes, y puso el ejemplo de la amnistía. Si lo íbamos a hacer, lo que pasa es que lo vamos a hacer ahora deprisa y corriendo porque nos hacen falta los votos, pero lo íbamos a hacer. Pero es más, no solamente es que lo hacen por eso, es que saben que están cometiendo una traición a España, que si algún día en España hay un sistema judicial oportunamente justo y un gobierno que no esté por encima de ese sistema judicial, ellos mismos serían procesados por traición a la patria. Y ya están creando un precedente para labrarse su futuro y que a ellos mismos no se les pueda aplicar esa traición. Han acabado con el delito de sedición, la traición solamente si hay bombas y hay tiros y no sé qué, etcétera, etcétera. Pero vamos más allá. Hoy he oído a Feijóo en un discurso que estaba dando en el Congreso de su Partido Popular Europeo sacar pecho. Por cierto, ha sido más, por decirlo así, más duro el que no era español, que era el jefe del Partido Popular Europeo, que el propio Feijóo, diciendo a Sánchez pues, lo que es. Pero bueno, estamos acostumbrados, aquí cada uno es lo que es, ¿no? Diciendo, y voy a leer las palabras textuales, dice, Europa no puede permitir que un primer ministro consiga la investidura a cambio de la impunidad judicial. Y yo le decía, este hombre o es idiota o es un hipócrita, o las dos cosas. Porque es que, vamos a ver, Europa no es que no lo pueda permitir, Europa es que lo ha permitido. Es que Puigdemont, cuando se ha ido de aquí, de España, ha ido ayudado en esos momentos estaba gobernando el Partido Popular, por cierto, por miembros del CNI y escoltado por Mossos de Escuadra que dependían del Ministerio del Interior español, no se ha ido a Moscú ni a San Petersburgo ni a Corea del Norte. Se ha ido a Waterloo, que está muy cerquita de Bruselas, que es la capital de la Unión Europea. Porque ha dicho, fíjate lo que me afecta a mí, vuestra Unión Europea, que decía que os iba a salvar del separatismo, que me voy al corazón de la Unión Europea y voy a estar ahí hospedado a cuerpo de rey, posiblemente con vuestros impuestos, para seguir fijándome en España. Fijándome en España y conseguir lo que voy a conseguir ahora. Pero es más, es que este tipo se ha presentado a unas elecciones europeas porque el sistema político español se lo ha permitido y porque el Parlamento Europeo se lo ha permitido. Y está sentado como eurodiputado. Entonces, ¿cómo que Europa no va a permitir? Europa va a permitir todo. Europa quiere un mercado de 48 millones de habitantes, que es más, si está fraccionado en distintas naciones, que estoy hablando del mercado español, pues mucho mejor. Prefiere tener 200 naciones en Europa chiquititas y que les den pocos problemas, que tener algunas que sean potentes. Aquí ya solamente, como ya Inglaterra ya no está dentro de la Unión Europea, pues ya quienes mandan en realidad son Francia y Alemania y no todo lo que le gustaría, por supuesto, al pueblo alemán o al pueblo francés, ¿no? Pero sí a sus clases dirigentes. La misma presidenta que va a presentar el Partido Popular a estas elecciones europeas, la que luego va a ser elegida, la von der Bruggen estamos viendo cómo nos está afectando a todos los españoles. Pues nada, pues el Feijóo ahí, pues a darle la píldora. Esa señora que parece que está absolutamente enamorada de Pedro Sánchez, cada vez que le ve se le cae la baba. Entonces, el problema es que aquí no identificamos a los enemigos. Y claro, si no identificamos a los enemigos es muy difícil poderles hacer daño, ya que ellos sí te están haciendo daño a ti. Y con esto termino. Dos apuntes históricos relacionados con amnistías que se han dado en España y que han tenido unas consecuencias nefastas, las dos en el siglo XX, pero precisamente en dos periodos que a los que están gobernando ahora mismo les encantan. Uno fue en febrero de 1936. Tras producirse ese pucherazo de las elecciones que llevaron consigo al Frente Popular al poder, se produce una amnistía en España. Y uno de los amnistiados es precisamente el capitán Condés. El capitán Condés, en 1934, había sido destituido de su cargo como oficial de la Guardia Civil porque atacó con otros guardias civiles e intentó hacerse con el parque automovilístico de la Guardia Civil en Madrid. Fue detenido, fue procesado, se le quitó su condición de guardia civil y fue encarcelado. En 1936, los suyos le amnistiaron y el capitán Condés fue aquel que saca a José Calvo Sotelo de su casa para que le peguen 2 tiros unos escoltas de Indalecio Prieto. Es decir, que personaje tan significado como este utiliza la amnistía para
lo que dicen muchos, yo creo que se habría producido de todas maneras lo que es el inicio de la guerra civil. Y el otro caso es 1977. Con esa amnistía de 1977 de algunos que se felicitan enormemente, lo que hizo es poner en la calle, entre otros, a centenares de etarras que muchos de ellos lo primero que hicieron cuando salieron a la calle fue volver a asesinar. Y volver a asesinar para echar a unas 200.000 personas de vascongadas por miedo y para asesinar a 1.000 personas. Y para conseguir todo aquello lo que ha conseguido el separatismo vasco, con el cual el separatismo catalán ha tenido que matar, ha matado, pero menos porque ya sus colegas de separatistas vascos que asesinaban les iban abriendo el camino. Igual que ahora estos están abriendo el camino con el tema de la amnistía, con el tema de la posible autodeterminación, etcétera, etcétera, para que luego recojan las nueces, como bien dijo Arzallus, dentro de unos años los separatistas vascos. Es decir, las amnistías, aparte de que no deben tener cabida en un sistema judicial, tal, porque para eso, para la figura de indulto y todo lo que hemos hablado aquí, es que además se suelen producir siempre para amnistiar a personajes siniestros que sabemos que van a acabar con una nación. Y por eso la hacen. Y entonces esto se lo están haciendo, como decía antes, no solo porque le venga bien para obtener X votos y mantener la mayoría parlamentaria durante toda una legislatura. Lo hace porque están encantados de hacerlo. Sí, esa es un poco la conclusión. Julio. Y Jesús de la Cruz. Dime. Sí, no, que a mí me parece, ahora mismo, vamos a ver, el debate que se abre es que con los mimbres que tenemos, esto no tiene solución, porque además estamos desconectados de la realidad que nos circunda. Ahora mismo, lo que está ocurriendo en el resto del planeta no tiene nada que ver con la coldosfera y con las cosas que pasan aquí, ni con la amnistía, o sea, los problemas son otros. Es el sur de Europa por lo que pasa en Marruecos, lo que va a pasar en Ceuta y Melilla, lo que está pasando en la guerra de Ucrania, las cosas que, cómo pierde España espacio, por ejemplo, pues con el tema del gas, el petróleo, las hortalizas, cómo se está desestructurando. Esos son los verdaderos problemas. Todo el rollo este de la coldosfera y lo de la amnistía y todo lo que, la paja mental que tiene Puigdemont, eso está desconectado de la realidad. Son cuestiones que a él se le antojan y que el gobierno le apoya, pero no son problemas reales, ¿no? Son problemas que tiene España y va a tener, o sea, va a ser más grave todavía, pero que los problemas reales no están ahí, están en otras cosas ahora. A ver, ahora mismo tenemos una política que es una... Bueno, a ver, alguien dirá, toda la política es un desastre, pero ahora voy a una cuestión que me parece mollar. Nuestra política exterior nunca había sido tan mala. Tenemos una política exterior ahora mismo que es un desastre. ¿Por qué? Bueno, pues porque este gobierno, bueno, cuando digo gobierno me refiero mejor al gobierno de esta legislatura pasada, eran dos socios que uno de ellos, en todo lo que era política exterior, es que estaba siempre en contra de lo que eran nuestros compromisos, el cumplimiento de nuestros compromisos de los tratados internacionales que España tenía firmados. Vamos a ver, si se firma un tratado es para cumplirlo. Otra cosa es que en un momento determinado, cuando haya la oportunidad o haya lugar, se revise y, en fin, lo que corresponda. Pero mientras está firmado, mientras está vigente, hay que cumplirlo. Y los tratados internacionales a mayores. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues muy fácil. Aquí tenemos ahora mismo, y también es verdad, un gobierno que se sustenta en un porcentaje muy alto con socios que el tema de la política internacional, si lo hiciesen adrede, porque yo no creo que lo hagan adrede, yo creo que se llevan o se dejan guiar por una ideología que ellos no dan más de sí. Y tienen una mentalidad muy adolescente, pero muy adolescente, no son capaces de ver más allá. Entonces, nuestra política internacional en el tema de la guerra de Ucrania, un desastre. Pero un desastre, porque ¿cómo puede haber una parte del gobierno que le parezca bien o cuanto menos no condene a Putin? Tenemos la cuestión de Marruecos. Nunca habíamos tenido con Marruecos la situación que tenemos ahora. Y además incido en la opacidad que hay en esas relaciones con Marruecos. Un problema con Argelia, que ya lo tuvimos como consecuencia del tema del Sáhara. Si nos vamos a la cuestión de todo lo que es el canal de Suez, que hay un auténtico problema, nosotros nos hemos dicho que nos salimos de la cuestión, que nos lo solucionen. Nosotros no, que nos lo solucionen. Y cuando lo hayan solucionado, que nos lo den envuelto y que ya recogeremos los frutos de la solución. En definitiva, no es por nada, pero nuestra política internacional es un auténtico desastre. Cuando España depende
probablemente en mayor medida que otros países, en cuestiones de energía, porque aquí no producimos la suficiente para la que consumimos. En cuestiones, todo lo que tiene que ver con los que son los chips, los electrochips, es decir, un montón de componentes que ahora mismo son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Porque aquí perdemos de vista que aquí no fabricamos un solo móvil, pero llevamos móvil todo el mundo y además de última generación. Y es más, si ahora mismo quitaran los móviles, habrían un montón de gente con problemas psiquiátricos que necesitarían asistencia por la dependencia que hay. Entonces, y después ya, y con esto termino, aparece una inflación de oferta brutal como consecuencia de la pandemia y de la guerra de Ucrania, y nosotros no hemos hecho absolutamente ninguna medida interior, como podría ser, que es la primera que se tenía que haber adoptado, que es deflactar las tarifas de los impositivos del IRPF, y nuestro gobierno de eso es que ni tangencialmente lo ha hecho, pero ni tangencialmente. Así que la situación que tenemos, pues evidentemente tenemos una economía que depende mucho más que otras de factores externos, y además tenemos una economía que tiene un grado de productividad más bajo que en los países de nuestro entorno. Nosotros, para crear empleo, tenemos que tener una productividad mayor que Alemania. Alemania, con una productividad del 1, crea empleo. Nosotros, si no tenemos una productividad del 3, no creamos empleo. ¿Por qué? Por nuestro sistema económico. Es decir, nuestra estructura económica se basa en el sector terciario. Y el sector terciario no es el que más valor añadido genera, sobre todo en el ámbito de la balanza de pagos internacional de un país. O sea, la gente no viene. Otra cosa es que vengan por el turismo, que eso está fenomenal, muy bien. Pero los servicios no se exportan como se exportan los bienes. Vienen aquí, evidentemente, a un sector servicios que es el turismo y dejan dinero. Pero lo importante son bienes de equipo que los fabricas, los envías, los vendes. Contratos de mantenimiento. Y después, cuando quedan obsoletos, porque ya te encargas tú de que queden obsoletos, los tienen que sustituir. Eso, vamos, ni por asomo, ningún gobierno se ocupa de ello. Eso es verdad. Y además con el tema de Puigdemont y demás, siempre hay ha sido básicamente uno de los caballos de Troya en España de las injerencias rusas. Eso no lo digo yo, lo dice la propia Unión Europea, lo dice el Parlamento Europeo, lo dicen los servicios de inteligencia y lo dice la misma RT cuando apoyaba el nacionalismo catalán y emitían básicamente la fake news del nacionalismo catalán en España. En el caso de Marruecos también hay otro componente interno de que ciertos teléfonos móviles estuvieron supuestamente intervenidos por un programa de espionaje llamado Pegasus y demás. Y eso tampoco es casualidad, es en nuestro cambio de postura de política exterior. Si a eso también le añadimos que ha habido ciertos miembros supuestamente del gobierno que han hecho negocios en Marruecos y se han enriquecido según el entorno de Ábalos, pues habría que preguntarse que por qué esta política exterior, tanto los bandazos con Marruecos como el intento de satisfacer al nacionalismo catalán, que es básicamente uno de los caballos de Troya del putinismo y de los enemigos del mundo libre en la Unión Europea, y también no solamente en la Unión Europea, en España, lo estamos permitiendo y demás. Y eso es la demostración clara de que no tenemos, como bien ha dicho Julio, una política exterior clara. Vamos metiendo bandazos, vamos metiendo de esto, y no solamente tampoco tenemos una especie de acuerdos de Estado sobre este tema. Ejemplo de ello, entra un gobierno socialista y se sienta cuando entra la bandera de Estados Unidos y demás, y un desprecio a uno de nuestros aliados. Esto provoca que a la larga pues se vean repercutidas en nuestras relaciones internacionales, pero a la vez después vamos metiendo bandazos con otros temas. En fin, en cuestión de que nuestra acción exterior es muy deficiente. Por mucho que haya unos excelentes diplomáticos en España, pero como todo en la vida, las líneas políticas no son de los técnicos, sino de los políticos. Hemos llegado, queridos Jesús Muñoz, Jesús de la Cruz y Julio Bonmatí, al final del programa. Sí comentar que estamos en una pendiente imparable hacia abajo, hacia la arbitrariedad de un gobierno que está apoyado a los propios a los que perdona, a cambio de ese apoyo para estar en ese gobierno. Se viene ahora mismo, de cara a los próximos tiempos, una despenalización paralela que va a favorecer
retroactivamente a los que hayan sido condenados por terrorismo sin estar incluso en el ajo del proceso, y luego se crea un agravio comparativo con otros delitos de terrorismo fuera del proceso, ¿no? Que habría que tener también en cuenta cómo va a manejar, cómo va a gestionar ese indulto, que no es un indulto, en este caso es una amnistía a los delitos de terrorismo que se han producido durante el proceso y que ya han sido calificados por jueces y por fiscales, cuando hay otros delitos igualmente amnistiables que entrarían en delitos, incluso algunos de sangre, pero que son también producto de terrorismo, en el caso, por ejemplo, del terrorismo de la ETA, porque unos sí y otros no. Eso no va a quedar claro y ahí va a tener que hacer un management muy complicado que podría incurrir incluso en prevaricación de cara al futuro. Ya veremos cómo acaba esto, queridos Jesús de la Cruz, Jesús Muñoz y Julio Bonmatí, porque se abren capítulos perturbadores de cara al futuro jurídico español. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias a vosotros. Un amigo mío decía, lo bueno que tiene esto es lo mal que se está poniendo. A lo mejor gracias a eso mejora. No sé cómo vamos a hacer el management también de la información y del debate de todos estos temas que se nos van a poner muy complejos. Ya no va a valer contraer tampoco a catedráticos de Derecho Constitucional, porque con eso no vamos a aclarar el asunto. Están debatiendo del tema y les van a cortar las orejas a todos. O sea que más vale no entrar en el tajo de esos. Queridos Jesúses, querido Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y gracias a los compañeros. Hasta luego. Gracias a todos. A todos ustedes, señoras y señores, comentarles que hemos llegado al final del programa. Son las 10:30, pasan 2 minutos de las 10:30 de este jueves 7 de marzo. Les invitamos a que mañana vuelvan a estar con nosotros aquí. Les comentaremos, informaremos en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Que tengan una buena noche. You just move, baby.